vive cerquita por aquí. Sí, no está solito. Lo que sí es que no debe tapar el micrófono, está acá abajo, ¿verdad? No, no. ¿No se tapa? ¿Se lo pongo así? Esperemos que se oiga. Bien. No, sí se va a caer ahí. Bueno, está bien. Vamos a... Ahí está. Para levantar esto un poquito. Así. Ok, vamos a orar para empezar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿A quién le gustaría orar? Sí, vamos a ¿Sí? orar. Ok, adelante, hermano. Padre bendito y maravilloso, gracias te damos en esta tarde-noche, porque tú nos das el privilegio de estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, para ahondar en estos temas tan interesantes, Padre maravilloso. Clamamos para que seas tú quien nos dirija, nos instruya, pero sobre todo que le pongas palabras de sabiduría al pastor David, para que él sepa cómo guiar todos estos estudios y él tenga esa sabiduría, Padre maravilloso, que nos lleve y nos acerque cada vez más a ti. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vive y reina por los siglos de Dios. Amén. 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 Bien. Vamos a continuar hoy con el capítulo 10. Todos tienen hoja, ¿verdad? Romanos 10, los versículos del 13 al 21, o sea, hasta el final del capítulo. Romanos 10. Sí, mira, aquí hay en el púlpito, ahí atrás estoy. Ok, Romanos 10 del 13 al 21. También todos tienen para escribir. Si no, hay más también para escribir. Bueno, vamos a leer un versículo cada quien del 13 al 21 y empezamos con nuestro hermano Fidel. Nos damos un versículo cada quien. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El 14. ¿Cómo pues invocarán aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía en primer lugar? Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento les provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ok, dice aquí la introducción. Al estudiar en la lección anterior sobre la confesión y la invocación, es decir, que con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa con el corazón se cree para ser justificado, con la boca se confiesa para salvación, y todo el que invocar el nombre del Señor. Entonces habla de la confesión y de la invocación para salvación. Hemos hecho hincapié en la obra de Dios, es decir, todo esto proviene de Dios. Ahora este tema tomará mayor relevancia
Pues precisamente hemos de hablar sobre los que creen y los que no creen. Después de estudiar sobre la elección de Dios y cómo Él justifica al que cree, vemos la forma en la que esa fe actúa en los que son justificados. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los que creen e invocan a Dios. Dios es abundante en riquezas para todos, eso lo dicen los versículos previos, para todos los que le invocan. Y esa riqueza, por principio, se manifiesta en salvación. Esa es la principal riqueza de Dios para todos los que le invocan. Pero el punto es, ¿quiénes son los que le invocan? Ya que el versículo 13 ha dejado claro que todo el que invocare, ¿qué? El nombre del Señor. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Hay una serie de preguntas para entender quiénes son los que le invocan. Esto es lo que nosotros debemos considerar sobre este pasaje. Bueno, ¿y quiénes son los que invocan a Dios? Los que son salvos, porque diríamos entonces cualquier persona que invoca a Dios es salva, o exactamente cómo es este tipo de invocación. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? Bueno, han creído, ¿verdad? En quien no han creído. Ok, esa es la primera pregunta. Quiere decir que invocar a Dios implica forzosamente creer en Él. Porque hay mucha gente que dirá, ay Dios mío, pero no necesariamente está invocando a Dios, está usando una expresión simplemente, a lo mejor muy coloquial, muy cultural, pero no está realmente invocando a Dios. Ok, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Qué es lo que implica esta pregunta? Pero que para que Dios sea invocado debe ser creído. De otra manera no habrá interés en invocarle. En otras palabras, solo quienes han creído en Dios le invocan a Él. Ese es un primer punto que hay que considerar. La invocación a Dios solo proviene de quienes han creído en Dios. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo invocarán? Bueno, ya hablamos de invocar. ¿Cómo Creerán. Ok, porque es una cadenita. ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Bueno, ok. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Qué nos hace meditar esta pregunta? En algo muy lógico, que definitivamente no se puede creer en alguien de quien no se ha oído. Es una cuestión muy lógica. La tercera pregunta es ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué entendemos de esta pregunta? Que es necesario que Dios sea predicado para que la gente escuche, pues la fe es fruto del oír. Por lo tanto, nuestra función es predicar para que oigan. Bueno, él solamente no me acuerdo por qué lo puse. Aquí está ahí. Ok, nuestra función es predicar para que oigan. Ok, ese es el punto importante. La cuarta pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hay un aspecto aquí que diría, bueno, pero es que ¿acaso no todo cristiano debería predicar? Bueno, vamos a ver 1 Corintios 9, 16 al 17, con nuestra hermana Anita, ¿verdad? Sigue la lectura ahí. Corintios 9, 16 al 17. Luego nuestra hermana Enriqueta, Juan 20, 21. Y Byron, Isaías 52, 7. ¿Ok? Bueno. 9, 16. Si no, ahorita con calma buscan los demás. Ajá, sí. 16, ¿a qué, perdón? 1 Corintios 9, 16 al 17. Gracias. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia.
Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Ok, el asunto es que Pablo mismo señalaba que él le había sido encomendado de parte de Dios al predicar la palabra, no era iniciativa de él. Hay un aspecto que es importante, aún el predicar a Cristo proviene de Dios, no es iniciativa humana. Ok, entonces ese es el punto, por eso pregunta. Dice, ¿qué nos enseña esta pregunta? Que todo aquel que predique el evangelio lo hace porque es un encargo que ha recibido al ser enviado. Entonces no debemos decir, bueno, es que he predicado mucho y pues espero que Dios se agrade. No, esto fue el envío de Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Si fuera iniciativa mía, dice esta versión, pues merecería que me pagaran. Pero en realidad fue enviado por Dios. Ok, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En la Reina Valera incluye de la paz, ¿verdad? Y ahí depende de las versiones griegas. Ok, ¿y por qué será que aquí nos dice que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio? Esto se debe a que en todo este proceso, esta es nuestra única verdadera tarea. El resto es obra de Dios. Aún así vamos porque somos enviados por Dios. Miren, como lo dijo Jesús en Juan 20:21. Jesús les dijo, otra vez paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Ok, Jesús nos envía porque Él mismo fue enviado. Ahora, esta palabra en griego es la palabra apóstol. Enviado finalmente significa alguien que tiene el encargo o tiene un encargo. Pero Jesús envía a los apóstoles porque Él mismo fue enviado. Bueno, el asunto es que en realidad todo creyente es enviado. Y en esto tenemos que considerar que de todo este proceso que viene de invocar, para invocar hay que creer, para creer hay que oír, para oír hay que predicar, y predicar es la única tarea que nos corresponde a nosotros, porque la otra, oír, creer e invocar, es fruto de la obra de Dios. Ok, entonces esto es lo que nosotros debemos considerar. Por eso dice que cuán hermosos los pies de los que predican el evangelio. La cita que se menciona aquí es Isaías 52:7. A ver si lo lees, Byron. Y luego vamos a leer otros versículos de ahí de Isaías. Hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Ok, no pierdan ese pasaje, ahorita vamos a leer 2 versículos más de ahí. Ok, dice, entonces, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. Del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, o sea, al pueblo de Dios, tu Dios reina. Ok, ¿por qué Isaías está diciendo esto? Bueno, para entender esta cita, veamos los versículos previos. A ver, vamos a ver los versículos 5 y 6. Si los quiere leer Byron o usted, hermana Enriqueta, como guste, ya que tiene ahí el pasaje. 5 y 6. Y ahora que
conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderá que yo soy el que dice, aquí estoy. Ok, entonces lo que está diciendo es que Dios se pregunta, ¿ahora qué hago yo, no? Y ahora qué hago yo aquí. Declara el Señor viendo que se llevan a mi pueblo. Está hablando del cautiverio de su pueblo. Se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Y aquí empieza el tema de la predicación. Mi pueblo conocerá mi nombre, es la respuesta de Dios a la situación de su pueblo en cautiverio y su nombre blasfemado. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Dios es el que dice, aquí estoy. Esto nos muestra que lo hermoso de quienes predican el Evangelio es que cumplen la labor de Dios de dar a conocer el nombre de Dios. Dice, mi pueblo conocerá mi nombre, dar a conocer el nombre de Dios. Por eso dice, más a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces está hablando de la salvación. Mi pueblo conocerá mi nombre, y predicar es conocer el nombre de Dios, dar a conocer el nombre de Dios a su pueblo, que se halla en esclavitud para ser liberado. Si entendemos esto a la luz de lo que hemos estudiado, ese pueblo, ahí me faltó una E, ese pueblo no es literalmente el pueblo de Israel, sino que la promesa oculta en esta profecía es que todos aquellos que habrían de pertenecer al pueblo de Dios, todos aquellos que habrían de pertenecer al pueblo de Dios sin importar su etnia. Es decir, sean judíos, no sean judíos, todos ellos son los que van a conocer el nombre de Dios. Hallándose en la esclavitud del pecado, le conocerían a Él por medio de la predicación del Evangelio. Y así el nombre de Dios ya no sería blasfemado. Pues debido a esta esclavitud al pecado, por causa de los judíos, el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles. Miren, vamos a ver Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ok, los que no conocen a Dios, cuando ven a los judíos dicen, ese es su Dios. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? ¿No pasa lo mismo? ¿Qué Dios tienen? Y blasfeman a Dios, hasta hacen chistes y se burlan por burlarse del cristiano, porque ven al cristiano, no ven a Dios. Entonces pasaba con los judíos y Dios dice, mi nombre es blasfemado porque mi pueblo está en esclavitud. Lo podemos entender a la luz del pueblo de Israel que fue cautivo con los asirios y con los babilonios, pero lo podemos ver a la luz del pecado que domina al pueblo de Israel, que ya debería ser libre. Digo, a la iglesia que ya debería ser libre. Y entonces el cristiano vive como pecador y el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, ¿cómo va a cambiar la situación? Predicando el Evangelio. Por eso dice que hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Entonces sí queda claro esta parte, por qué invoca este salmo, a Isaías, la carta a los Romanos. Dice, así que los que predican fueron enviados. Sin embargo, volvemos aquí a Romanos 10. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La gran importancia de los pies, ¿verdad? Porque igual cuando conocemos a alguien, automáticamente lo primero que volteamos es a verle los pies. Por alguna extraña razón nos lo presentan y por alguna razón siempre se les voltean a ver los pies. La gran importancia de traer unas botas boleadas. Bueno, es importante porque sí dicen que los pies dicen mucho. Claro. Si una persona es rica, es pobre, es clase media, es trabajador, es de oficina, depende cómo vaya el calzado, ¿verdad? Si viene de la calle, si está haciendo deporte, lo que sea. Siempre hay una cuestión. Bueno, dice,
Esta cita es de Isaías 53:1. ¿Quién sigue? Abisaí, ¿verdad? Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos. No, perdón. Bueno, primero Isaías 53:1. Ese es el de Juan 12, 37 al 38. Bueno, de hecho Isaías 53:1 solo dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ok? ¿A quién se ha inclinado el brazo de Jehová? Bueno, dice señalando, pero ahorita ya lees el de Juan. Señalando que aunque Jesús había hecho tantas... perdón, me fui abajo. Quien dice esto en referencia al pueblo de Israel, aunque también puede aplicarse a toda la humanidad que ha escuchado el Evangelio y no lo ha creído. Yo creo que ya andaba cansado porque le estoy teniendo más errores que en otras lecciones. Bueno, y eso que le di una repasada. Igual que estás viendo y no ves. Sí. Bueno, y no ha creído. Juan la aplica a los judíos. Ahora sí vamos a ver Juan 12, 39 al 40. 37, 38. Pero aunque había sí. hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ok, ahora sí da el versículo completo de Isaías 53:1. Ok, dice, señalando que aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no creían en él. Ok, pero esto tenía que ocurrir para que se cumpliera esta palabra, o dice para que se cumpliera la palabra, pero le pueden poner profecía, del profeta Isaías que leímos, ya el de Isaías 53:1. Ahora sí, ahí mismo Abisai, en los siguientes versículos, ahora el versículo 39 al 40. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Ok, hasta aquí como que todo era muy lógico, todo era muy normal, no creyeron, bueno, Dios los desechó, los castigó. Pero cuando Juan explica por qué no creyeron los judíos, ya entramos en controversia. ¿Por qué? Porque, ok, dice entonces Juan que ¿por qué sucedió esto? Pues ellos no podían creer porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos. Y no fue el diablo, fue Dios. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ok, entonces Dios les cegó los ojos y por eso ellos no podían creer. Claro. O sea, aquí volvemos a lo que vimos en Romanos 9, que dice, bueno, entonces ¿cómo Dios los inculpa si quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Pero, ok, estamos precisamente por eso estudiando. Veamos el pasaje citado, este es Isaías 6, del 9 al 10, seguimos con Natán, Isaías 6, del 9 al 10. Y luego vamos a leer Romanos 9, 16, con nuestro hermano Fidel, después nuestra hermana Anita, Marcos 4, del 11 al 12, y después nuestra hermana Enriqueta, Isaías 6, 10. Para irlos teniendo, ir adelantando un poquito. Ok, vamos a ver qué dice Isaías 6, del 9 al 10. Y él dijo: Ve y dile a este pueblo: escuchen bien, pero no entiendan; miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Ok, esta es la cita a la que hace referencia Juan, que es de Isaías 6, del 9 al 10. Él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Una ceguera espiritual, diríamos, de parte de Dios. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo.
endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Esto es el equivalente hoy en día en la televisión, ¿no? Que les dicen fumar es causa de cáncer y todos fuman. Bueno, muchos siguen fumando. La gente es insensible, bueno. Pero el asunto es que esta insensibilidad la puso Dios. Claro. Un cristiano promedio que no profundiza en la palabra diría, lo que Dios quiere es que la gente entienda. Pero porque aquí con Isaías, Dios no quería que la gente entendiera. Bueno, dice, y así una vez más vemos que el llamado y la fe para creer es obra de Dios, tal como ya lo leímos en Romanos, que dice Romanos 9:16. Romanos 9:16. Ajá. Ok, aquí está Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok. El llamado y la fe para creer es obra de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Pero sabemos que nadie quiere y nadie corre. La gente está en pecado y lo que quiere es seguir en pecado. Pero cuando alguien se vuelve a Dios es porque Dios obró en él. Bueno. Y es por esa razón que los judíos no creyeron en Jesús, porque a ellos no se les había concedido, y esto, bueno, también lo señala Marcos 4, del 11 al 12. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 12. Hasta el 12. Ajá. Ok, entonces, a ellos no se les había concedido, pero a los discípulos sí. A ellos les explicaba las parábolas, pero a las demás personas no, porque cita otro pasaje de Isaías. Nuevamente, Isaías está muy citado en este capítulo, Isaías 6:10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Ok, es el que habíamos leído previamente, que también lo está citando Marcos, cuando Jesús está diciendo por qué razón le hablaba en parábolas a las personas, para que ellos escucharan pero no entendieran. No sé qué está diciendo Jesús, pero qué bonito habla, podrían haber dicho, pero la realidad es que el mensaje ahí estaba, pero ellos no lo captaban. Esto nos ayuda a comprender que la fe con la que creemos es dada por Dios a quienes Él llama a salvación. Por lo tanto, ¿qué dice Romanos 10:17? Así es el siguiente versículo. Nos dice así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra. En la Reina Valera dice de Dios, en las otras versiones dice de Cristo. Todo depende de qué manuscrito se basó, ¿verdad? Ok, pero finalmente entendemos la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es Dios. La fe viene del oír, el oír por la palabra de Cristo. Lo que necesitamos es predicar la palabra. Lo que genera fe es la palabra. Uno diría, bueno, ¿y si el ángel le hubiera predicado a Cornelio? Vino en Hechos 10 un ángel y le dijo a Cornelio, llama a Pedro porque él te va a decir lo que debes hacer, porque el ángel no se lo dijo, porque el mensaje le ha sido encomendado a los seres humanos, a los cristianos. Ese es el encargo. Cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio. Entonces vino Pedro y Cornelio creyó. Cornelio estaba listo para creer, pero Cornelio no se le dio esa fe sino hasta que Pedro predicó. Y entonces cuando escuchó, creyó.
con todos los que estaban en su casa. Y esa fe vino en el momento que oyeron. Por eso dice que la fe viene el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios no dará fe si no hay una predicación del Evangelio. Aunque yo he oído ya desde hace años, y es un reproche, miren, no es que yo tenga un conflicto con lo de misiones, pero seamos sinceros, muchas veces hay manipulación. Y dicen, como los creyentes no están yendo a predicarle, hay muchos musulmanes que se convierten en sueños donde Cristo se les aparece. Pues tenemos más apóstoles Pablos. Pero la verdad es que decimos que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Ahora, si es cierto, no sé, yo no es que lo ponga en duda, pero yo me baso en lo que dice la palabra. Si no hay gente yendo a predicar a algunos lugares, finalmente es que Dios es el que tiene que enviar. Dice, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Él tiene que enviar obreros a su mies. Es la labor de Dios y el que es enviado tiene que ir. Bueno, entonces, dice, Dios no dará fe si no hay una predicación del Evangelio, por lo que somos enviados, para que al predicar los que son llamados reciban la fe para creer al oír la predicación. No todos, solo los que son llamados. Miren, y esto lo basamos en la palabra de Dios en Hechos 13:48. ¿Qué dice? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vivir vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos. Y esto es el hecho de que los que son llamados reciben la fe para creer cuando escuchan el mensaje. ¿Sí va esto quedando claro? Sí. ¿Hay gente a la que Dios endurece? Sí. Ya lo vimos desde Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. Ya lo hemos visto desde en el caso de ahora de los judíos en los tiempos de Jesús. Dios les endureció el corazón. Pero uno preguntaría, bueno, ¿y por qué Dios les endureció el corazón? Hay un motivo, y este motivo tenemos que entenderlo. Bueno, dice, así que ante el argumento de no creer porque no se les predicó el Evangelio, la carta, es decir, siguiendo aquí en Romanos 10, nos dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Si la fe para creer viene de oír, ¿acaso los judíos no habían oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Ok, aquí es muy apropiado recordar Romanos 1, 19 al 20. Luego vamos a leer Salmo 19, 4. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se le hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ok, entonces aquí nos explica que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, bueno, es que yo sí no oí. Romanos 1, 20 dice, nadie tiene excusa. Bueno, dice, ellos no tienen excusa. Para no conocer lo que Dios mismo hizo evidente dentro de ellos. Dios se los hizo evidentes dentro de ellos. ¿Qué cosas? Los atributos, los llama los atributos invisibles de Dios. Los atributos invisibles, que desde la creación del mundo se han visto con claridad, y que son su eterno poder y divinidad, es decir, su naturaleza divina, y que son entendidos por medio de lo creado, o en otras palabras, por medio de la naturaleza. Nadie puede poner la excusa de decir, yo no sabía que existía Dios,
porque todo el mundo ve el sol, todo el mundo ve los montes, todo el mundo ve el arco iris, todo el mundo ve las estrellas, la luna, todo el mundo ve la creación de Dios. Nadie puede decir yo no sabía que Dios no existía, que sí existía. Entonces no hay excusa. Pero entonces, debido a esto, la carta Romanos 10 cita el Salmo 19:4 que dice: pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Ok, vamos a leer desde el 1 al 3 también. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Ok, entonces nos está dando la muestra de que la voz de Dios se transmite no en palabras ni una voz audible, pero se transmite a través de la creación. Dice, tras decir en los versículos 1 al 3, que los cielos son el testimonio de la gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos, la obra de Dios. Son el testimonio de la gloria y la obra de Dios. Y que en el día y en la noche se transmite el mensaje. El día le transmite el mensaje a la noche se lo transmite al día. Continuamente hay un mensaje transmitiéndose día tras día, noche tras noche. Un mensaje que recorre toda la naturaleza. Nos dice que por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, la naturaleza es el testimonio de la existencia de Dios. Tal vez no nos habla del pecado, pero sí hace evidente la grandeza de Dios en comparación con nuestra pequeñez. Porque lo que vemos en la naturaleza no es pequeño, es majestuoso, es maravilloso. Como alguien decía, el problema es que ya estamos tan acostumbrados a verlo que no nos parece tan impresionante. Y luego también los que piensan de que la madre naturaleza no le da el lenguaje, sino exactamente. la naturaleza. Bien, ¿no? Bueno, es como los que le dan gracias a la vida. Le doy gracias a la vida que me ha dado tanto, pero no le doy gracias a Dios, ¿verdad? Entonces sustituimos a Dios y la naturaleza, la madre, la evolución, la madre tierra, que el planeta de pronto se limpia a sí mismo si manda un genocidio o manda una enfermedad porque se está limpiando, etcétera. Todo este tipo de cosas para no honrar a Dios. Bueno, pero el mensaje está ahí. Así que sobre la incredulidad de Israel, porque está diciendo, bueno, ¿acaso Israel no oyó? Sí escuchó. Dice, nos dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como los judíos en los tiempos de Jesús sabían que Dios existía y que tenía un mensaje, que había que creer en él. Nos explica, en primer lugar Moisés dice, esta es una cita de Deuteronomio 32:21, ¿a quién le toca leer? ¿A hermano? Sí, Deuteronomio 32:21 y luego hermana Anita, 1 Pedro 2:10. Deuteronomio 32:21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Ok, esa es la cita, ¿verdad? De Deuteronomio 32:21. Ok, comparando las palabras que cita Romanos 10, dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Porque el pueblo que Dios ha conformado está conformado por gente de todos los pueblos, los trae y los une en un pueblo.
Ok, sí, me explico en esta expresión. Un pueblo que no es pueblo. Bueno, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. La iglesia está anunciada desde el inicio, desde los tiempos de Moisés. Está anunciada. Ahora vamos a ver primera de Pedro 2:10. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¿A quién se refiere? Bueno, este pueblo son los gentiles, aunque más exactamente diríamos este pueblo es la iglesia. ¿Ok? Entonces, Dios hizo a un lado al pueblo de Israel como pueblo para formar de entre todos los pueblos, incluidos los judíos, un pueblo. Además, Isaías de manera muy osada dice, bueno, esta es una cita de Isaías 65:1, hermana Enriqueta, por favor. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Ok, entonces Isaías de manera muy osada dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ya lo habíamos leído en el capítulo anterior que Pablo dice, bueno, entonces que los gentiles que no andaban tras la promesa la encontraron, y Israel que sí andaba tras ella no la pudo encontrar porque no la buscaba basado en la fe sino en las obras. Es un concepto muy semejante con el que ahora está cerrando este capítulo. Dice, una vez más se refiere a los gentiles, el pueblo que no buscaba a Dios. O podrían decir una vez más, se refiere a la iglesia. Entonces, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis... Isaías 65:2. Ahorita leyó el 1, si puede leer el 2, o Byron lo puede leer. El versículo 2, Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día. Hacía pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, es en pos de sus pensamientos. Ok, entonces, todo el día he extendido mis manos. Pablo lo concreta la cita de Isaías en dos términos: a un pueblo desobediente y rebelde. Que andaba por un camino que no es bueno, un pueblo desobediente y rebelde. Así que el pueblo de Israel, teniendo el testimonio de la ley y siendo testigos de la obra de Dios, no creyeron en él. Tenían la ley, el testimonio de la ley que les hablaba de toda la obra de Dios en la vida de ellos como nación. No creyeron en él y se olvidaron de su ley. Por lo tanto, Dios los desechó y se olvidó de sus generaciones posteriores. Miren, vamos a leer Oseas 4:6, hermana Rosario. Oseas 4:6. 4:6, ¿verdad? Ajá, sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Los descendientes en los tiempos de Jesús. Por esa razón no les concedió, porque Dios se olvidó de sus hijos, porque ellos se olvidaron de su ley. Entonces, este es el rechazo. Esta no es una advertencia, no es una amenaza, es realmente un aviso de lo que Dios ya había decidido. Entonces dice
ellos no, dice, así que el pueblo de Israel, teniendo el testimonio de la ley y siendo testigos de la obra de Dios, no creyeron en él y se olvidaron de su ley. Por lo tanto, Dios les desechó y se olvidó de sus generaciones posteriores, a las que no les concedió creer cuando Jesús se manifestó en carne. Entonces, eso explica por qué razón, cuando Jesús vino, el profeta Isaías ya había dicho: cierra sus oídos, cierra sus ojos, endurece su corazón, porque a ellos ya no les será concedido creer en Jesús. Ok, entonces sí hay una explicación. Y entonces Dios, por esa razón, desde los tiempos de Moisés decía: ellos, si me van a incitar a celos, yo los incitaré a celos con un pueblo, ese pueblo es la iglesia. Por eso hoy los rabinos judíos se la pasan, dice y dice, que los goyim, o sea, los que no son judíos, existen para servir a los judíos, y que necesitamos de los judíos, etcétera, porque ellos saben que fueron desechados. Entonces, toda esta situación, y entonces por eso la iglesia debería entender esto. Lo más curioso es que la iglesia, muchos en la iglesia, lo vamos a ver la próxima semana y es necesario que toquemos un poco el tema, muchos en la iglesia que dicen: no, los judíos son el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, hay que bendecirlos, nosotros no. Y la cuestión es al revés. Los descendientes de Abraham somos nosotros, los que tenemos la fe de Abraham, los hijos de la promesa, como dice Gálatas 3 y Gálatas 4. ¿Ok? Entonces debemos entender esto para ubicar correctamente tanto al pueblo de Dios. Ahora, que del pueblo de los judíos hubo quienes se convierten y hay quienes se convierten a Cristo, sí. Eso lo vamos a ver empezando el capítulo 1, porque Pablo empieza diciendo: yo soy judío, quiere decir que hay judíos que se salvan. Entonces, no todos fueron desechados, pero esto significa que los judíos ahora en día son como cualquier otro pueblo, del cual hay unos que son salvos y otros que no, como todo pueblo en la tierra. Ya no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, ese es el punto correcto. Ni todos están totalmente excluidos, ni todos están incluidos. Es como cualquier otro pueblo en la tierra. Ya no hay ningún privilegio, ya no hay ningún papel extraordinario para ellos, por mucho, y ya hablaremos de por qué esta escatología se creó para exaltar eso, pero ya no viene esto al futuro. Ok, vamos a entender, y tal vez para explicar esto mejor tendríamos que hablar de dónde surge esta enseñanza, ok, que es muy muy popular. Ok, pues vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Si no, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y agradecemos a nuestra hermana Amanda. Ahora sí me dice la aplicación quien nos está viendo. Hermana Amanda, un saludo, esperamos verla pronto por acá, pero recibe un abrazo de nuestra parte. Vamos a orar para terminar. Y me pidió el hermano Enrique que oráramos por Carmelo, su hermano, que pues como él desde que se fue a vivir allá rumbo a la salida de Tlacomulco, pues ya asiste en otra iglesia, pero él ha estado muy, muy enfermo de la presión, él es diabético y pues ha estado realmente en una situación ahorita crítica, pues que lo pongamos en las manos de Dios. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y bondad, gracias por la obra que realizas en la vida de cada uno de nosotros, por lo que nos permites ver en tu palabra, Señor, el gran privilegio de que entre todos los pueblos de la tierra, entre todas las personas de nuestra sociedad, tú has decidido llamarnos a nosotros para conocer tu nombre, para vivir conforme a tu nombre, Señor. Padre, que sea tu obra y sea tu voluntad sobre nuestras vidas, no te apartes de nosotros, líbranos de todo mal y te pedimos que tú sigas haciendo tu obra para que se cumpla, Señor, tu propósito en nosotros. Te damos gracias, Padre, permítenos comprender tu palabra con sabiduría, con claridad, permítenos reposar en ti y no apartes tu mano de nuestras vidas. Guarda a cada uno de los que están delicados de salud, a Carolina, a Carmelo, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos por quienes hemos estado orando, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno, Señor, y te pedimos, Señor, que no dejes de obrar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo tu cuidado y tu bondad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Gracias a cada uno.